nuevo capítulo de Dínamo. Estamos con Ricardo Torres, socio de Pampa Energía y presidente de Argentinos por la Educación. Yo trabajo hace 50 años. Toda mi vida, dólar, peso, dólar, peso, dólar. Pues ese dólar se vaya, ¡ping! Porque la gente no quiere los pesos con los que pagaste el salario. La Argentina tiene que hacer el luto. No tenemos una moneda. ¿Y qué haces, Ricardo, con esa discusión? Con la agenda de competitividad. Yo creo que para el sector energético sería espectacular. Nosotros cobramos pesos. Vaca muerta es el resultado de 3 gobiernos distintos. Año de la inteligencia artificial, no sabemos a quién hay que subsidiar. Los subsidios en la energía deben ser más o menos 150.000 millones de dólares. 35.000, 40.000 millones de dólares fueron a sectores que no necesitaban socioeconómicamente recibir esos subsidios. Solamente 10 chicos de cada 100 terminan el secundario. Y si vas al nivel socioeconómico más bajo, son 2 o 3. 1 de cada 2 chicos no entiende lo que lee. La educación es un servicio que demanda el que lo tiene. Es al revés que todo. A veces sueño con algo que sea un poco de desarrollismo peronista, un poco de disciplina macroeconómica de derecha. Miremos los resultados y opinemos sin engrietar todo. Buenas tardes a todos, estamos arrancando un nuevo capítulo de Dínamo, esta vez en un formato reducido, más acotado. Estamos con Ricardo Torres, socio de Pampa Energía, uno de los principales grupos o holding del sector energético y presidente de Argentinos por la Educación. La verdad que hace rato que veníamos pensando en armar una charla o una conversación de este tipo, tratando de cruzar en un desafío que veremos cómo sale, dos sectores que en apariencia no tienen tanta correlación o tanta vinculación, pero que de alguna manera tienen que ver con estos proyectos que a veces son truncos en Argentina. Estoy refiriendo a un proyecto de desarrollo energético y al mismo tiempo un proyecto de desarrollo educativo o cómo hacer para que la educación crezca. A ver, Ricardo, estuviste mucho tiempo al frente de Edenor, una distribuidora eléctrica con los problemas que tiene una distribuidora eléctrica. Hacia arriba el tema tarifario, congelamiento de tarifas, hacia abajo la calidad de servicio. Y hoy, o desde hace años, estás al frente de una organización que pone el foco en la educación, que hay un consenso mayoritario que es uno de los grandes problemas o desafíos que tiene la Argentina hacia adelante, cómo hacer para que la educación pueda mantener calidad, pueda incorporar tecnología, pueda tener cada vez mayor alcance a la población y al mismo tiempo recursos muy limitados, presupuestarios muy limitados, y un sector energético que tiene un potencial, hoy lo vemos más nítido con Vaca Muerta, pero que arrastra en los últimos 25 años una cantidad de problemas grandes como para edificar de manera consistente un proyecto de desarrollo. Si tenés que trazar o intentar trazar un paralelismo entre los desafíos o cómo pensar una solución para el sistema educativo a partir de las herramientas que te dio gestionar todo el tiempo activos en energía, que también tiene problemas. ¿Qué marcarías ahí? ¿Qué puntos en común? ¿Qué diferencias? Bueno, buen día. Gracias, Nico, por la invitación y por la oportunidad de hablar de estos temas que por lo menos a mí en esta etapa de mi vida me importan muchísimo. Una de las cosas que me sirvió mucho es en el caso cuando vos manejás una empresa como Edenor, finalmente manejás un grupo humano de casi 15.000 personas que tienen que llegar a que en un medidor chiquito, en una casa, haya luz y cuando haya un reclamo se pueda solucionar. Entonces, cuando yo miro eso desde la problemática de la educación, te aparecen temas que a veces se le pasan por encima. Por ejemplo, en la Argentina debe haber fácil 1 millón de docentes. Y cuando vos querés hacer un cambio, solamente la capacitación de 1 millón de docentes es un desafío que está más allá de las posibilidades de cualquier gobierno. Totalmente. Yo me acuerdo cuando nosotros pasamos en Edenor de los reclamos telefónicos a la app, donde todo, el Waze, app, Google Maps, era una cosa. Bueno, gente preparada que trabajaba un montón, tardó tiempo en entender esa nueva, acostumbrarse y encontrarle las fortalezas. Entonces, nosotros teníamos 40 oficinas comerciales y centros operativos. Debe haber 40.000 colegios, 40.000 que tienen que abrir todos los días. Entonces, lo primero que aprendí el tema es enorme. Lo segundo, yo hace unos 10 años con un grupo de empresarios armamos un colegio en una villa miseria, en un barrio humilde en el Tigre, en Las Tunas. El colegio se llama María Guadalupe. Lo construimos, construir un colegio cuesta mucho dinero. Está dentro del régimen de subsidios, o sea, la mitad del gasto del colegio lo paga
La provincia de Buenos la Aires. provincia de Buenos Aires, a través del mercado de los sueldos, las familias pagan muy poquito y después hay que juntar plata con eventos, padrinos, para que el colegio... Dos cosas aprendí. Una es esos chicos, que son los más humildes de un barrio que debe haber 5.000 chicos, solo podemos atender 700. Padres que no terminaron la primaria, que no tienen un trabajo formal, cartoneros, personal doméstico o changuistas. Esos chicos terminan el colegio con los mismos resultados que cualquier chico de los colegios de acá de Palermo. O sea, se puede. Totalmente. No es cierto que te condena tu lugar de nacimiento a tu futuro. Se puede. O sea que las condiciones materiales de estudio, obviamente que los recursos son totalmente diferenciales, pero el establecimiento como instancia homogeneizadora o educadora puede suplir o neutralizar esas deficiencias de condiciones materiales que tenés, digamos. Funciona. Entonces, con un gran esfuerzo personal de 4, 5, 6 donantes, tenemos 1.000 chicos que están mucho mejor que lo que están sus vecinitos. Sí. Pero dijimos, acá es un colegio. Te decía antes, de haber 40.000 escuelas en la Argentina. Entonces decidimos fundar Argentinos por la Educación. Pues dijimos, y no coincido con algo que vos dijiste, a ver. El Estado argentino, por ley, tiene que gastar 6% del PBI en educación. Sí. Nunca se cumple el 6, pero el 5 sí. 5, 5,5, sí. Son 30, 35 mil millones de dólares por año. No es poca plata. Quizás no será suficiente, ¿verdad? Pero empecemos que no es poca plata. Está bien, pero ahí... Y que el sector privado no puede empatar eso bajo ninguna circunstancia jamás. Entonces lo dijimos, tenemos que ayudar al Estado a que ese músculo lo use bien. Con lo cual, esa sería, si yo tengo que hacer como una línea de progreso conceptual, es hay que ayudar a que ese presupuesto se use bien. ¿Y cuán lejos estás? Porque vos decís, bueno, primero lo material, tengo el 6% del PBI de un país como Argentina, digo 30.000, 35.000 millones de dólares por año para invertir o para gastar en un sistema educativo de manera integral. ¿Cuán lejos está la realidad del lugar ideal o de objetivo que deberíamos trazarnos? ¿Hay un desvío muy grande o no tanto? Enorme, yo creo que es enorme. Hace poco publicamos que solamente 10 chicos de cada 100 terminan el secundario, cuando lo tienen que terminar con los conocimientos que tienen que tener. ¿Y hace 20 años cómo era eso? ¿Cuál esa no se medía. Relación? No lo sé, no se medía. Pero son 10. Pero te puedo decir lo siguiente. Hace 6 años eran 14 o 13. Si sacás a la ciudad de Buenos Aires ya no son 10, son 8. Y si vas al nivel socioeconómico más bajo, son 2 o 3. Mira. O sea, es un drama. La Argentina era un número 1 en educación 25 años atrás. Y hoy está en el puesto 12 de Latinoamérica con El Salvador. O sea, la decadencia es evidente. Nada más que hace 25 años atrás, es decir, ayer, año 2000, la Argentina tenía un lugar de cierto respeto, cierta jerarquía en el sistema educativo, vamos a decir, regional. Hoy el deterioro es significativo. Sí. Entonces, y cuando uno mira a los vecinos, han hecho cosas. Yo creo que uno de los principales temas que habría que encarar es la capacidad de hacer cosas. Y la capacidad de hacer cosas en educación es súper compleja. ¿Por qué? Primero son 24 jurisdicciones. Entonces, hay provincias ricas, provincias con capital humano en los ministerios de educación valioso, provincias más flojitas. Hay distinta capacidad económica. Y el promedio de un ministro de Educación debe ser 2 años. Yo estuve como 12 en Edenor. Te aseguro que cambiás muy de a poco. Exactamente. Los ministros están 2 años. 2 años. Los dirigentes sindicales están toda la vida. Las líneas permanentes de la burocracia estatal está toda la vida. Entonces, súper difícil el cambio. Ahora, hay algo que incluso vos, a mí me parece súper interesante hablar con vos porque más allá de cuando hablamos de energía,
de mirar las variables bien del negocio o del segmento que estés analizando, también mirás las variables intangibles que juegan y a veces operan más que las materiales, digamos. Vos empezás diciendo, bueno, ojo que el presupuesto educativo, podemos decir si tendría que ser más grande, seguramente, pero materialmente tiene un lugar, tiene una plataforma. Y si mirás contra la región, probablemente los números te den bien. Ahora, ordenar esos factores intangibles que tiene que ver, alinear a las personas que tienen lugares de poder o de ejercicio de liderazgo. Me acuerdo mucho de una charla que tuvimos sobre la ampliación de y esto pensando un poco en el que está mirando este capítulo y trabaja o tiene vinculación con el sector energético. Me acuerdo de una charla que tuvimos sobre la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Y, ¿por qué a Argentina le cuesta tanto ampliar líneas de alta y media tensión? No, bueno, porque en realidad hay un Consejo Federal de Energía Eléctrica donde están las provincias, a su vez tenés que alinear a todos los ministros o todos los gobernadores con un consejo de financiamiento que depende no sé de quién y la plata no está y economía. Vos decís, pero en definitiva el problema termina siendo más de un intangible humano que material. Esto en educación ves algo parecido, digamos. Sí, en energía y en transporte ya está el acuerdo. Que en el final del gobierno anterior se hizo un acuerdo de dónde hay que hacer las obras. ¿Sí? Más o menos se las calculó, se sacaron las resoluciones. Ese acuerdo incluye la opinión de los CAMESA, de los Secretarías de Energía, de las empresas. Pero fíjate que 2 años después todavía no tenemos ninguna licitación en la calle para ampliarlo. Eso es así. Hoy no es un qué, sino cuándo y cómo. Que en el caso del transporte tiene que ver con, supongo, quién paga la cuenta. Que no debería ser tan difícil zanjar esa discusión. Es como, che, ¿quién la paga? ¿La paga la demanda? No puede. Bueno, busquemos qué. Pero hace 2 años. No es nada difícil y no es nada que haya que inventar la rueda en transporte. Sin embargo, no logramos ponernos como sociedad, como país, no nos ponemos de acuerdo, digamos. Sí, yo no voy a negar eso. Lo que digo es, en todos los países, el aumento de la infraestructura de transporte lo pagan la demanda en 5, en 10 o en 20 años, pero no hay otro para pagar. Exacto. Lo que pasa que en general son monopolios regulados que tienen una tarifa, salvo en Chile, que incluye las inversiones a cargo de la compañía de transporte. En general, la infraestructura está a cargo del regulador, Totalmente. Que decide quién lo paga y lo manda a hacer, y lo licita. Lo que pasa es que en Argentina vos tenés una línea, incluso dentro de este gobierno, que te diría, che, no voy a lograr que nadie me invierta para recuperar la inversión a posteriori, es decir, que me invierta ex ante, antes de hacer la obra, y una vez que esa obra se materialice y la demanda residencial o industrial, lo que sea, empieza a usufructuar o beneficiarse con esa obra, lo empiezo a repagar en 5, 10, 15, 20 años. Eso en otros países funciona. Fuentes del gobierno te dirían, es difícil que eso pase con una macro tan complicada, que ese esquema funcione, financiar antes de la obra. Otro sector del gobierno, que es el que cree que puede estabilizar la macro más rápido, te va a decir, no, yo creo que hay que seguir insistiendo por ese camino y voy a conseguir un inversor que invierta en AMBA 1, una obra grande, y la recupere a 10 años con un canon. Bueno, no sé, o sea, veremos qué pasa, está abierta, pero mientras tanto pasaron 2 años. Sí, yo diría que se juntan. Hay incertidumbre, obvio, hay incertidumbre, y también hay antecedentes. La Argentina, cuando Transener hizo la 4ª línea del Comahue, sí, le congelaron el canon y casi se funde. Sí. Estuvo pidiendo limonas a los auditores, a los reguladores para pagar los sueldos. O sea, hay antecedentes. Entonces, si vos me decís, no, mirá, está Napoleón que se va a quedar 20 años en el gobierno, es una situación. Si estás en ese rey, es muy difícil. Lo que pasa, Ricardo, que haciendo un paralelismo de vuelta con educación. Y no es culpa de los que están, hemos construido eso en la Argentina. Construyó, por eso. Esos son antecedentes, situaciones, eso es lo que. Pero en definitiva, más allá de lo tangible, de que no está la plata o de lo que sea, también hay algo intangible que es no poder dar una conversación que tenga una síntesis entre actores que hagan un diagnóstico de una realidad, decir, che, mira, podemos seguir insistiendo por este camino, pero no va a andar. O al contrario, que digan, che, vamos a insistir por este camino, que va a andar. Lo que no puede existir es una cuestión de irresolución permanente porque no se ponen de acuerdo, o hay uno que insiste porque justamente, no, ese antecedente de la 4ª línea del Comahue que casi funda Transener, no, en realidad eso no fue tan importante porque pasó otra cosa. No podemos encontrar. Entonces, volviendo al tema educativo, que es algo que a mí es recontra apasionante, como argentino te lo digo, ni siquiera como periodista, ¿dónde está el problema? Vos decís, bueno, el problema no es tanto lo material, el problema es que los actores que forman parte de la toma de decisión
tienen intereses que están desalineados y que ni siquiera puede fluir una conversación. ¿Va por ahí o no tanto, digamos? No, yo creo que, a ver, para que no sea desesperanza todo, Sí. en el caso educativo, hay dos cosas que están buenas. Sí. Los chicos están todos en el colegio. La Argentina está a la cabeza de lo que es chicos en el colegio. Segundo, nuestros trabajos en Argentinos por la Educación nos dicen que las mamás siguen creyendo que la única salida para sus hijos es la escuela. O sea, ahí tenés una base para trabajar. En el año 2023, nosotros sacamos un informe que decía, 1 de cada 2 chicos no entiende lo que lee. Esta es la base de todo el fracaso. O sea, un chico que no entiende lo que lee no puede ir a avanzar en su carrera. No entiende lo que lee. Sí. Y una vez que no entiende lo que lee, lo descubríamos al final de la primaria. Con un examen al final de la primaria. Ya nadie más le va a enseñar. Ya perdiste la oportunidad. Ya pasó. Sí. Ok. Digo, esto no puede ser. Esta es la raíz de muchos de los problemas. Entonces lanzamos una campaña. Todos los candidatos a presidente, todos, firmaron un compromiso que decía, si yo soy presidente, voy a asignar un presupuesto a la alfabetización, voy a revisar a fin de año cómo me fue y le voy a asignar una prioridad. Va a ser el programa. Todos firmaron como 18, 19 gobernadores. 2023. 2025. 24 jurisdicciones tienen un plan de alfabetización monitoreado por la sociedad civil. Nosotros lo miramos, sacamos informes, opinamos, pero la verdad es el Ministerio Nacional, que tiene poca responsabilidad en los colegios y escuelas, Sí. pues no tiene, pero que incentiva, vigila, lleva. Entonces, para mí eso es espectacular. Sí. O sea que se puede. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Hay muchas que se pueden hacer. Ahora, ¿qué pasó ahí? Pasó una conjunción de cosas. La primera es, se entiende muy fácil. 1 de cada 2 chicos no entiende lo que lee. La sociedad lo entendió, los periodistas lo entendieron, la discusión se dio, los políticos tuvieron que hacerlo. Ok. Porque ahí hay otro problema en la educación. No es un reclamo social. En ninguna campaña política se compite por la educación. Es interesante, sí. Se compite por cualquier cosa. Seguridad, inflación. Seguridad, jubilado, alineación interna, cualquier cosa. Es una preocupación que está latente y permanente y todos sabemos que va en un estado de deterioro la calidad educativa. Sin embargo, no se cristaliza en una agenda electoral. Sarmiento decía una cosa que a mí me encantó cuando la leí, que es la educación es un servicio que demanda el que lo tiene. Es al revés que todos. Solo los que nos educamos sabemos la diferencia que hizo la educación desde donde salimos a donde llegamos. Entonces, es muy difícil que quien no terminó la primaria o no tiene un trabajo o no terminó la secundaria o no entienda la diferencia esa. Es difícil. Y no es, bueno, vuelvo para no perderme. Sí. Los políticos lo tomaron. Fue una discusión. Te cuento otra campaña, Sí. también positiva. Lo primero que hicimos en Argentina por la Educación, 2016, 2017, ¿no? Dijimos, che, hay una ley que dice que hay que tener 180 días de clase. Los calendarios oficiales, cada provincia los ponía en marzo, febrero, ya 160. Sí. Pero dime, hay una ley 180, ya vos, no te digo que después de los días. Sí, después vemos qué pasa. Después vemos si hubo clases, ¿no? si no Sí. hubo clases, si Pero llovió. ya de entrada si me está sacando un 15%, un 12% del tiempo. Entonces empezamos todos los marzos, hacíamos un informe, hacíamos el ranking de lo que faltaba, lo que no faltaba, se lo pasamos a los periodistas, se discutió. Sí. Te digo la verdad, yo creo que por vergüenza los gobernadores le decían al ministro de Educación, Sí, no quiero estar más en este ranking. No quiero estar más en este ranking. No quiero poner, empecé en febrero, no sé, hace algo, no quiero salir Terminá más. el 20 de diciembre, pero no Hacé quiero lo más que esto. quieras, pero Sí. no quiero estar más en ese lugar. Y hoy están 185, 187 días de clase. Sí. Yo me subo al caballo y digo, si esos 10 días de clase en 10 millones de alumnos, es como haber hecho 1.200 colegios. Sí. Entonces digo, ahí está la clave. Y ya tengo 2 que vos decís, mirá, funcionó. La sociedad civil se organiza, pero hay que hablar de eso. Sin vergüenza, hay que decir, estamos en un problema. Ahora bien, si vos querés mirar un poco países de la región, que la mayoría de los países, salvo algunas pocas excepciones, todos tienen la misma matriz de problema que tiene la Argentina, recursos limitados, o sea, es complicado, situaciones, países que tienen una
estratos socioeconómicos que están muy cerca de la pobreza, muy altos, digamos. ¿Quién ves que está haciendo cosas interesantes en ese plano, digamos? Incluso con esas condiciones adversas, ¿de quién recuperarías algún ejemplo de algo que se esté haciendo, digamos? Hay 2 países o 3 que han mejorado muchísimo en estos 20 años. Chile es uno, Brasil es otro. Uruguay no decayó. Bien. Lo han hecho por distintos lugares, pero lo han hecho. ¿Qué hizo Brasil, por ejemplo, que destacarías? Brasil tiene 2 cosas que yo personalmente me gustan. A mí, sin embargo, en Argentina por la ocasión tenemos una situación que hay como 100 y pico de referentes educativos que si ahí no se ponen de acuerdo, nosotros no podemos empujar un tema, pues no es mi agenda. Totalmente. Si los expertos dicen esto no, tratamos de, bueno. Sí, o tengo 7 líneas distintas en un tema, bueno, claro, muchachos. póngase de acuerdo. Sí. Pero Brasil hace 2 cosas que yo las doy por positivas. La primera, comparte con todos los papás la performance de todos los colegios. Cuando vos anotás a un chico en un colegio en Brasil, tenés la posibilidad de compararlo con todo lo del barrio. Mira. Eso, solo por eso, genera que el director se ponga las pilas. Porque si la gente no se anota el coso, es muy evidente que estás teniendo un problema. Eso es un tema que para mí, acá no están de acuerdo. ¿Acá no están de acuerdo? Acá hay dos Pero por una cuestión miradas. de políticamente correcto, de no estigmatizar, de un montón algo. de temas. Que sí, que van a salir estos mejor que los otros, así. Sí. En Brasil, te invito a que entrases público, pones un colegio y te dice, ¿cómo performa? Te dice una cosa muy increíble. ¿Cuántos chicos blancos, cuántos chicos mulatos, cuántos chicos negros? ¿Cuántos chicos pobres, cuántos chicos medios? Te da toda la foto. A la gente, a los papás. Mirá. Acá esa foto la tiene ¿quién? El gobierno. El gobierno la tiene, es una foto más o menos. Tiene que tener, sí. No, la tiene con un montón de dificultades que podemos hablar de ellas. Sí. Pero bueno, eso es un tema que para mí es importante, porque le pone un incentivo al director. Sí, que hay un problema. Sí. Acá también te dirán, mirá, muchos de los lugares, el colegio es uno solo, con lo cual saber cómo te va, pero bueno, saber que te va mal y que compara mal con la misma ciudad de la otra provincia también es un tema. Y el otro tema que yo encuentro como positivo es los municipios están habilitados a tener colegio primario. Entonces, a nivel municipio, la primaria provincial o estatal compite de alguna manera con la del intendente. Entonces el intendente de repente dice, che, yo veo un problema que hasta por ahí está alineado con los incentivos políticos de que armé una escuela y demás, armé un equipo nuevo de gente, funciona y mantengo la calidad del sistema, digamos. Eso ha pasado ya. Mirá. Un tipo que tenía, y se hizo famoso, el que está en educación lo conoce, el caso Sobral, un tipo, como si fuera en un municipio de Formosa, se puso las pilas y a fin de año tenía los mismos resultados que Cava. Claro. Ponelo así. Olvídate. Tremendo. Ese tipo fue gobernador después. Y termina Y levantando. ahora es una estrella mundial. Y bueno, Brasil fue tomando ese tema. Las empresas apoyaron ese cambio. Bueno, ahí tenés un camino de cosas que se pueden hacer. ¿Sabes qué te iba a preguntar? ¿Cuánto de esta mejora que hay que encarar? O sea, vamos en la dirección contraria, digamos, por la estadística que vos planteabas, pero ¿cuánto de estos cambios que hay que hacer requieren una modificación sistémica en términos de regulación, en términos de funcionamiento del sistema? Y estos ejemplos que das, no necesitas ahí grandes cambios regulatorios de leyes, sino que por ahí son más decisiones humanas o políticas que... Te digo una que a mí, por ejemplo, me resulta clarísima. El colegio nuestro, ahora tenemos 2 colegios también, en 2 barrios muy humildes, uno en Garín, en Escobar, y en Tigre. Pagan los mismos salarios, tienen los mismos maestros, esto es lo mismo. Pero la diferencia es que la provincia de Buenos Aires te da el salario de un maestro de primer grado, pero no te dice Juan. Te paga un maestro de primer grado. El director del colegio busca a Juan. Mirá. Cuando Juan no viene 2 semanas, sin una razón, che, Juan, esta no es tu vocación, va a venir Clara. Ok. Y se terminó. Y es una decisión punto a punto se tomó, digamos. Esa cuestión. El mismo director en el colegio estatal empieza un expediente. Lo manda a La Plata. 2 años después, no sé, viene, llámele la atención, qué sé yo, no sé. Sí, Entonces, el proceso... Eso es simplemente apoderar al director. Es simplemente apoderar al director.
no necesita nada, ni más plata, ni más nada. Ya apoderó al director, que el director se haga cargo de su proyecto educativo en esa escuela. Sabes que el otro día, y esto, perdón la autorreferencia, pero en una charla de domingo, bien el cliché, digamos, de una charla familiar de domingo, mi hermana se dedica al tema de educación y siente genuinamente el tema y lo labura. Entonces hablábamos de cómo está la educación y obviamente yo tengo una mirada como periodista, una mirada siempre más estructuralista, no, bueno, si los salarios son malos, o si no tenés recursos, o si este país... Y ella me decía, no, se puede hacer mucho mejor desde una óptica más voluntarista, obviamente, y más humana, diciendo, si acá se toma, si la conducción, la toma de decisiones de los actores que están en esa mesa o en ese lugar, tuviesen genuinamente ganas de hacer las cosas mejor, se podría. Yo le decía, no, no podés ir estructuralmente. Ahora te escucho y te veo mucho más en esa línea de que... No, yo creo que se puede, pero no, estamos en Argentina. La Argentina es un país que hace 20 años no puede nombrar jueces de la corte, no puede nombrar procuradores, no puede nombrar, no tener un presupuesto. No se habla en la Argentina. La política en Argentina no se habla. ¿Y cómo puedes hacer algo si no se habla? ¿Entendés? Entonces lo que digo es, yo he descubierto en estos años, y si de casualidad alguno de tu público está en la docencia y en la educación, que me perdone por las cosas que pudo haber dicho, mi approach es un approach medio de Sí, pero alguien que está genuinamente involucrado hace amateur 10, 15 interesado, años. digamos, Sí. y con la mejor voluntad de opinar. Yo creo que en la educación no hay grieta, te voy a decir. Si yo he tenido charlas con casi todos los ministros de educación y muchos de los gobernadores de la Argentina, de varios gobiernos, ¿eh? Ya hemos pasado gobierno Macri, gobierno Alberto, gobierno Milei, las provincias cambian, con un montón. Vas a almorzar, tomás un vinito y el tipo, dame los problemas que son todos lo mismo. Los problemas son todos lo mismo. El de PRO, el radical, el libertario, el K, el peronista cordobés, son todos lo mismo los problemas. No tienen, no es que es la capacitación docente, es el presupuesto, es Pero entonces el problema ¿dónde está? Porque acá, digo, no sé, vos tenés el gobierno Javier Milei, digo, que tuvo una exitosísima estrategia electoral diciendo acá, los problemas son, sabemos cuáles son los problemas, el problema es que hay una casta que no busca las soluciones para atacar esos problemas en defensa de sus intereses personales. La educación te da muchos esos actores que simbólicamente están muy emparentados con esa casta. No sé, digo, no sé, Baradel, por ejemplo, digo, uno de los líderes sindicales del sistema educativo. Y probablemente ese tipo tenga una imagen negativa muy alta porque simbólicamente representa eso. Más allá de que lo sea, no lo sea, no conozco, no puedo hablar en detalle de cuál sea su performance. Pero el problema ¿dónde está? Si todos coinciden que la agenda de problemas son más o menos lo mismo, ¿qué hay? ¿Qué es lo que está pasando que obtura empezar a tomar algunas decisiones que mejoren? O sea, ¿qué es lo que está frenando ahí? Puede ser un elemento sindical, puede ser un elemento de cómo está configurado el poder o la relación entre nación y provincias o municipios. Digo, ¿qué es lo que pasa ahí? ahí me empiezo a perder. Yo creo que hay una sensación de status quo y de no cambiemos las cosas, el miedo a innovar, pero para mí, vuelvo a la casi terrenal, es un tremendo trabajo. O sea, hay que trabajar mucho. Un ministro de Educación de la provincia una vez me dijo que el suyo era un problema más parecido al de, no sé, al de FedEx o una empresa de logística que a una de educación. Él tiene que lograr que 10.000 escuelas abran todos los días, que 300.000 empleados se presenten a trabajar, que 1,5 millones de clientes no se le vayan aunque le da gratis el servicio y se le van igual a un cliente, a otro competidor que les cobra, que es la educación privada. Entonces dice, che, eso, hay que trabajar mucho. Entonces, si vos vas a estar 1 año y medio como ministro de Educación, en general los ministros de Educación también muchas veces miran al siguiente paso de su carrera. ¿Para qué voy a hacer un lío acá si yo quiero ser diputado, quiero ser gobernador? Yo creo que ahí tenemos un problema medio... hay que constituir una burocracia bien preparada, estable, bien paga, porque esta se necesita continuidad. Si vos me decís, tenés 2 años, y con 2 años no me des nada. En 2 años puedo hacer que los libros lleguen a los chicos en marzo en vez de en octubre, como llegan a veces. ¿Cuánto, volviendo de vuelta a tratar de traer el paralelismo con la energía, si uno dice, bueno, la refundación del sistema educativo para que estos estándares
de que van en decadencia en los últimos 25 años, empiecen a cambiar, dar vuelta a la página y empezar a cambiar de dirección, necesitas ciertas condiciones de borde del país, o sea que eso debería ser un proyecto país, esa refundación del sistema educativo, como el tema del crecimiento del sector energético que te genera divisas, lo que sea, también debería serlo. Pero alguien te podría decir, bueno, pero si las condiciones macro del país están todo el tiempo en discusión, o el tipo de cambio, la inflación, o la moneda, o lo que sea, estás discutiendo esas cuestiones, es muy difícil discutir aguas abajo, cuestiones de por ahí de segundo orden, no porque sean de segundo orden, sino porque requieren cierta estabilidad para poder ser discutidas como el tema de educación, como el tema de energía. O sea, en energía, ¿cuántas veces discutís tarifas y a los 2 años te actualizan tarifas, pero te salta el tipo de cambio y quedaste atrás, entonces las empresas reguladas vuelven a ser deficitarias? ¿Cuánto te preocupa eso, digamos? Mira, energía también tiene ejemplos positivos. Vaca Muerta es el resultado de 5 o 6 diferentes ministros de energía de 3 gobiernos distintos. Desde el día que hizo el primer plan gas Kicillof como ministro de Cristina en el 2013. Sí. Lo siguió Juan José Aranguren con algunos cambios. Lo siguió Lopetegui con algunos cambios. Lo siguió y así siguió. Y Sí, hoy pero está buena esta siempre, charla. con lo cual, no se sentaron nunca a la charla, pero por interés o por lo que sea, se dio como lo que se llamaría una política de Estado. Vamos a ponerle garra a esto. Pero yo tengo una para que hoy sea una realidad. Para buscar un poco, a ver si llegamos a una síntesis, una sinapsis en esto de tratar de encontrar algo en común. Cuando se dice que Vaca Muerta es una política de Estado y que demuestra continuidad del kirchnerismo, del macrismo, ahora con Milei, antes con Alberto Fernández, yo a veces voy contra esa idea, porque para mí Vaca Muerta y la resiliencia de Vaca Muerta, poder crecer con periodos de alta inflación, con periodos de cierre de importaciones, con periodos de que no te pago el gas o que te pongo un precio del crudo más bajo, tiene mucho más que ver en lo que hizo el privado que en esa continuidad del sector público. Porque en realidad el plan gas no es que, por ahí lo escucha de afuera y dice, no, claro, armaron un plan gas que tiene que ver con un super plan, con una idea creativa, con algo que realmente generó una masa crítica de algo. El plan gas, lo único que es un reaseguro de precios donde yo te digo, che, te puedo toquetear tarifas, te puedo congelar lo que sea, pero yo en final del día viene el Estado a pagarte el gas. O sea, no tiene mucha más elucubración que está bien, pero ¿es un ejemplo positivo o no? Sí, yo lo digo, o sea, lo aprendimos después de 15 años de importar energía a precio altísimo, cuando pagábamos acá 90 centavos de dólar. Vos lo sabés mejor que nadie. Hay cosas que no aprendimos. Hay cosas que no aprendimos, es verdad. Porque yo te podría decir que después de la convertibilidad habíamos aprendido la estabilidad monetaria, la falta de inflación y volvimos. O sea, hay cosas que se aprenden y cosas que no se aprenden. Yo le veo una visión positiva. No digo que sea el plan Marshall, pero le veo una situación positiva donde el Estado tuvo un montón que ver, porque los privados podemos hacer pozos, podemos ponerle garra a soldar caños, podemos hacer un montón de cosas, pero si el Estado seguía pagándote el dólar $1, eso no se hacía. Si el Estado podía pagarte el gas a $1 por millón de BTU, sí. Entonces, yo creo que hubo una combinación. Después podemos juzgar, pero para mí es un positivo. Sí. Espero que se haya aprendido que desfinanciar al sistema energético. Pero, por ejemplo, otra que yo siempre pienso es, otra política de Estado fue subsidiar la energía a las personas. Se hace 25 años. Sí. En 25 años no sabemos a quién hay que subsidiar. No. Y bueno, ese es otro ejemplo malo. Todos los gobiernos hicieron lo mismo y no sabemos a quién hay que subsidiar. Cuando vos decís en el año de la inteligencia artificial, no sabemos a quién hay que subsidiar. Para explicar esto, podemos hacer un capítulo sobre esto. O sea, vos decís no se sabe a quién hay que subsidiar. Lo que te estás refiriendo es que el Estado no tiene las bases de datos con el suficiente nivel de detalle para saber, ok, este hogar merece ser subsidiado porque está muy cerca de la línea de pobreza, por debajo de pobreza, entonces merece. Este vecino que está en otro lado no lo merece y no tiene elementos informáticos para determinar eso. Vos decís eso. Lo ha ido mejorando. No lo tiene. Esta última N1, N2, N3 tiene ya varios años de funcionar, supongo. Y esto es un recuerdo de mi época, cuando yo estaba en N2 le mandábamos a bueno, che, mirá, encontramos esta casa que está acá en N2, cambiala, este tipo. Un trabajo medio de hormiga. Pero es una realidad que durante 25 años regalamos la energía mucho más por no saber cómo. Ahora, para saber cómo, hay que trabajar. Hay que poner
un equipo que trabaja años en continuidad, en mejora, qué sé yo. Entonces, qué mucho línea? le doy a eso. Mi experiencia de 50 años trabajando es que las cosas, de la idea a la realidad, en el medio hay un trabajo enorme. ¿Qué línea técnica del Estado es más pauperizada? ¿La del sector educativo o la del sector energético? Porque el sector energético, la verdad que ha perdido un montón de Un cuadros. montón. Sí, el sector energético es muy notable. Muchísima de la gente que hoy está definiendo todo vienen de los 90. Están tipos que están Y no en pudimos los generar una CAMESA, en las continuidad. secretarías, en los ENRES, desde hace años. Eso es un hecho. Supongo que tiene que ver con nivel salarial, con todos los años que estuvo intervenida de una manera media. eh, en el tema de educación es más difícil decirlo primero. Educación nacional, que es lo que vos compararías, su responsabilidad son las universidades y alguna partecita de la educación obligatoria, evaluación, política, pero son provincias. Y no es lo mismo el capital humano del Ministerio de Educación de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Cava, que el de La Rioja, Jujuy, Tucumán. No es lo mismo, porque esas provincias tienen un éxodo de cerebros. El tipo que tiene ganas se viene para el centro muchas veces. Entonces, es un hecho. Yo ahí creo que habría que repensar un poco eso, porque es muy importante el capital humano. Tomo algo que decías recién que me pareció interesante. Sí, bueno, yo te intenté como provocar diciendo, bueno, ahora vaca muerta, ¿hasta dónde una política de Estado? ¿Hasta dónde no tiene que ver con un montón de esfuerzos privados que se fueron dando y que, digo, no sé, ustedes entrando a Rincón del Mangrullo a producir gas cuando no tenían tanta expertise y se tiraron ahí hace, no sé, 10, 15 años? Como decía, bueno, el Estado también aportó, listo, encontramos un punto intermedio. Temas subsidios, que vos decís, me pasaron 25 años, todavía no sabemos a quién subsidiar y es un hecho. De hecho, el gobierno no termina de poder avanzar con una nueva segmentación. El primer secretario de Energía que tuvo el gobierno de Javier Milei, Eduardo Rodríguez Chiriló, hablaba de una canasta básica energética para la cual había que identificar a todo el universo de usuarios, tanto de gas como electricidad, con un montón de variables que el Estado después se dio cuenta que en un año perdimos y no se pudo hacer. Listo, vamos con algo más. Mantengamos lo que había hecho Massa con la segmentación en 3 niveles. Dicen que a fin de año van a tratar de pulir eso, veremos qué sale, veremos en qué marco se discute. Ahora hay algo que a mí me parece que me llama mucho la atención del tema subsidios es, uno puede entender que en 2005, 2010, a la salida de convertibilidad, 2003, 2004, cuando se presentaban los subsidios a las tarifas como un salario indirecto, bueno, permeaba en la sociedad, incluso a uno como periodista le pasaba, porque decís, bueno, necesitas empezar a generar más demanda agregada, que este país vuelva a crecer. Ahora hay un momento cuando le baste tan alto el nivel de subsidio y uno empezaba a entender quién se beneficiaba de ese subsidio, que la verdad decías, che, pero pará, la mayor parte de estos subsidios va para sectores medio altos o altos porque son los que más consumen energía, y entonces estás haciendo transferencia de renta desde los sectores populares que pagan los impuestos, el IVA y demás, a los sectores de mayor poder concentrado, y todo eso lo estás haciendo con una narrativa muy potente en lo simbólico de defensa de esos mismos sectores populares. O sea, es como una cosa muy loca y en lo político yo siento que está vivo todavía, que si viene un gobierno más vinculado por ahí al kirchnerismo, esta discusión de no, hay que congelar tarifas porque es un salario indirecto para los sectores populares, cuando en realidad lo que te marca la realidad es que es una transferencia de renta hacia los sectores más concentrados, todavía esa discusión no está zanjada. ¿Coincidís ahí o no tanto? Y un poco coincido que esa discusión no está zanjada. De hecho, hay algo que es el subsidio frío, zona fría. Ya va por la zona fría, ya va el régimen por de Córdoba, zona fría. el régimen de zona fría. O sea, la mitad del país tiene un subsidio, una bonificación a la tarifa de gas por zona fría. Y no somos Canadá. No. Y no distingue por usuario socioeconómico ahí. Eso. Sí. Yo creo que esa discusión está. O sea, creo que el kirchnerismo cree que el error de esa política es un error muy limitado. Por más rico que sea, podés consumir una cantidad de plata en electricidad, con lo cual nunca es tanto, y prefiero ese error, pero yo creo que, bueno, sabemos cómo terminó, qué sé yo. Para mí... Sí, lo bueno para mí de estar en 2025, que haya pasado ya un cuarto de siglo, es que vos decís, digo, no tengo los números finos, pero los subsidios en la energía entre 2001 y al año 2025 deben ser más o menos 150.000 millones de dólares, para decir algo. O sea,
Me acuerdo entre 2005 y 2015, seguro el número era 85.000 millones de dólares, debe estar arriba de 100.000 dólares, de 100.000 millones de dólares. Cuando vos decís, bueno, por lo menos un 30% de esa cifra, probablemente sea más alto, un 35% de esa cifra, fueron a sectores que no necesitaban socioeconómicamente recibir esos subsidios, por eso decís, che, tuviste una transferencia de renta de 35.000, 40.000 millones de dólares, que es el presupuesto anual de toda educación para sectores que, en definitiva, le subsidiaste la salida a un restaurante una más, o que vayan de vacaciones un poco más, o que se compren una pilcha nueva o algo. Y todavía esa discusión sigue viva, esa no la aprendimos. Es como, a mí me sigue resonando bastante todo ese tema. Sí, pero en Argentina hay mucho. Cuando de golpe irte a Miami es más barato que ir a Marqués, hay mucho de eso. Yo creo que ahí falta un proyecto. Hay cosas que deberíamos ya estar más allá de que pase. Yo no sé cuál es el país final que podría generar ese diálogo, ¿no? A veces sueño con algo que tenga un poco de desarrollismo peronista, un poco de disciplina macroeconómica de derecha, un poco de miremos los resultados y opinemos sin engrietar todo. Acá, si vos le preguntás a alguien por quién vota, ya sabes lo que piensa de subsidio, de tarifa, de ciencia, de campo, de impuestos, sabes todo. Ya hay una línea de pensamiento toda igual y eso no está bien, nadie es. Yo creo que ahí tenemos un ejercicio como país de achicar ese lugar. Tiene que haber un lugar común que nos permita laburar 15 años en un camino. No hay forma de hacer nada en menos tiempo. Yo te digo, che, vaca muerta, todos los privados, vamos a exportar gas en barco. Sí, hay que empezar. Que los permisos, que la cosa, que los caños, que hacer el gasoducto, que hacer el puerto, mandar hacer el barco, 3, 4, 5 años. Algo que es 6 empresas que tienen la gana, tienen la plata, está el conocimiento técnico, no lo para nadie. Los países necesitan más años. Entonces, no podemos estar, para mí, cambiando. Esa es mi visión del día a día. Las cosas llevan más tiempo del que uno cree. Pasar del discurso a la realidad, a que ese discurso se haga realidad, lleva tiempo. Lidias con gente, que hay que entrenarla, con sistemas, con información que se requiere. Y necesitamos achicar esa volatilidad para poder avanzar en algunas cosas. ¿Y qué ves así de la discusión de borde de país? Ahora en los próximos 3, 4 días tenemos una elección que es de medio término, pero por cómo está configurado el escenario político parece ser determinante, digamos, de lo que puede ser el rumbo del gobierno y demás. ¿Qué ves en ese plano, en un gobierno que lleva 2 años? ¿Cómo lo analizás? Yo creo que es una lástima que estamos viviendo hoy las consecuencias de una elección a concejales y congresales de la provincia de Buenos Aires. Que yo te pregunto a vos, ¿qué hacen? Y vos no sabés, ¿qué es lo que legislan? Y nos va a costar decirlo, no te digo a vos por vos, yo tampoco, pero sin embargo pareció que era... ¿Vos decís que el gobierno lo sobre representó? Sí, el gobierno, los intereses, la pelea Cristina Kicillof, yo creo que todo eso ha hecho. Vuelvo a lo anterior, tenemos que trabajar mucho tiempo en una línea. Si esa línea es que uno de los dos extremos le gana al otro por tanto, que impone por 15 años un país, yo no la veo. Porque hace 45 que tenemos en democracia y van de un lado al otro, porque la gente tampoco sostiene el apoyo tanto tiempo. Todo lo cual hay que hablar y llegar a un lugar en el medio. Yo no digo, esa palabra consenso parece que es una achicada. Pero hay que charlar. Porque vos decís, quiero discutir eso, que en otro país te dirían, bueno, es normal. Ahora, de repente ves que hay una situación que incluso el gobierno de Estados Unidos se transformó en un actor con roles que no había tenido probablemente en la historia argentina, por el nivel de intervención y protagonismo cotidiano, digamos, donde funcionarios de ese país terminan marcando el curso de la agenda local, la agenda argentina. Entonces vos decís, bueno, tenés elementos novedosos que todo el tiempo te complican más dar ese tipo de discusiones que vos estás planteando. O sea, ¿eso te sorprendió un poco? ¿Qué lees de esta relación, de
de esta situación de Estados Unidos diciendo, bueno, defiendo tanto el tipo de cambio, pongo todos los recursos o instrumentos a disposición del gobierno de Javier Milei para tratar de ser funcional a su plan de sostener tipo de cambio? ¿Eso cómo lo lees? Yo estoy en una posición muy minoritaria. Yo creo que luchar por la supervivencia del peso es un esfuerzo argentino ya sin sentido. Porque si bien el que fabrica los dólares y los seguimos pidiendo, o sea, está claro que no es un problema del dólar, es un problema del peso. Reconozco que es minoritaria, mi opinión. Yo creo que a esta altura la Argentina tiene que hacer el luto. No tenemos una moneda. ¿Y dolarizar? Y yo sí, creo que es complicado, que no sé cómo se hará con la deuda interna, con los pesos, cuánto dólares. No quiero meter. Yo lo que digo es la lucha. Yo trabajo hace 50 años. Terminé el secundario en el 74, perdón, fue mi último año, el año que murió Perón y se cerró el colegio. Y trabajo desde ahí. Hice el servicio militar nomás. Toda mi vida, toda. Dólar, peso, dólar, peso, dólar, peso. Si el dólar sube, si el dólar baja, si lo compramos, si lo ponemos. Son 50 años. Pero bueno, de vuelta, no me quiero meter en eso porque, primero, no soy un economista y segundo, sé que es minoritaria mi opinión. Pero yo creo que es una lucha perdida. ¿Qué sé yo? Seguimos los recursos que se lleva, los dólares que se lleva. Exportar $1 en la Argentina, no sabes el trabajo que hay atrás. Sea un pozo, un caño, un barco, o sea una fábrica, un auto, exportar de la Argentina es un trabajo enorme. Que después ese dólar se vaya, ¡ping!, porque la gente no quiere los pesos con los que pagaste el salario. Me parece increíble, pero bueno, de vuelta. Creo que esta es como la última avance. Ya llegó el señor que fabrica los dólares. A ver si es como el último tanque que No, por eso siempre hay un elemento nuevo. O sea, esto no lo vio venir. Yo no lo veo nadie. como nuevo, yo lo veo como nuevo. Hace años que los argentinos requerimos 20.000 millones de dólares por año para ahorrar o viajar. Y si no, votamos a otro gobierno. Bueno, insostenible. Pero hasta dónde, vos decías recién, bueno, hemos aprendido, el Vaca Muerta aprendimos que el Estado tiene que tener un rol y tiene que garantizar cierto precio competitivo o precio real, precio de mercado para que eso funcione. Alguien te podría decir, bueno, los argentinos todavía no aprendimos que para poder tener un proyecto de crecimiento y de desarrollo necesitas tener un tipo de cambio real alto, que son las pocas veces que Argentina crece, digamos, a la salida de la crisis de convertibilidad y demás. Hubo un escenario donde, por una u otra razón, algún tipo de consenso social donde tuviste tipo de cambio real alto. Ahora, cuando la política se empecina trazando tipo de cambio con un fin electoral para sostener un proyecto político, un proyecto de poder, ahí la cagamos. O sea, pero alguien te podría decir, che, Ricardo, pero en lugar de decir, está saldada la discusión, hay que buscar algún tipo de dolarización, algún esquema de convertibilidad o algo por el estilo, hay que seguir insistiendo en que la forma en que un país pobre como el nuestro salga es con un tipo de cambio real que le permita ser competitivo o que por lo menos lo entendés. Viene un macroeconomista y te plantea lo que yo te estoy diciendo. ¿Lo entendés? Sí, claro que lo entiendo. Son opciones. No la economía es una ciencia social. Yo creo que hasta que vos no tengas tu sueldo en dólares, un banco no te va a prestar a 30 años para que compres tu casa. Entonces, y eso me parece que estamos dejando un montón de bienestar social afuera. Entonces, no, mirá, hay otros países que construyeron una moneda. Es verdad. ¿Cuánto tardó Chile en construir una moneda? ¿25 años? Brasil, 20 años. 25 años. Sí. Okay. ¿Vos te imaginás 25 años en una disciplina y una línea de construcción de moneda? Yo no, pero es una opinión, no estoy seguro. Yo estoy seguro que en algún momento la gente dice, la plata no me alcanza, voy a votar a otro partido, el otro partido dice, che, el consumo está mal, tiremos un poco de plata porque el consumo está mal. El conurbano, las pymes del conurbano no son competitivas y entonces no caminan. Entonces nunca, yo, otra vez, Ricardo Torres, yo no veo esos 25 años de disciplina, donde no los veo. Entonces, ¿para qué seguir intentando? Pero también, yo creo que el día que vos tengas tu sueldo en dólares, te van a dar una hipoteca. Ahora, en el afán... Y el día que el Estado cobre los impuestos en dólares, la deuda externa
No tiene ninguna importancia. Ahora alguien te diría, y haces esta tendencia que tenemos los argentinos de salir a cruzar al otro solamente para marcar su flanco débil, entonces alguien te diría desde una óptica de productivista o desarrollista y esto vos lo sabes bien porque sos uno de los socios Pampa Energía, si yo dolarizo o voy a una convertibilidad, mi estructura de costos en dólares para ser competitivo produciendo petróleo y gas, también voy a venir con un lastre. O sea, uno miraba los números del lifting cost, el costo de desarrollo de las grandes operadoras de vaca muerta, y estaba más alto que en 2022. Y vos decís, pero ¿cómo en 2024 puede tener costos de desarrollo de lifting cost más alto de los 2022? Y bueno, por la apreciación cambiaria, digamos. Totalmente. Entonces, Totalmente. alguien te podría correr diciendo, ¿y qué haces, Ricardo, con esa discusión? Con la agenda de competitividad, con la agenda de ser, yo necesito ser productivo, ¿cómo hago para producir? Sí, el campo va a poder producir. Obviamente estamos hablando si tenés que sacar las retenciones, porque si no, no camina. Energía compite con una. ¿Cómo haces para con eso, si vas a ese modelo, digamos, che, terminemos con esta discusión, no te podemos seguir perdiendo tiempo? ¿Cómo lo ves el sector energético en esa discusión? Yo creo que para el sector energético sería espectacular. Imagínate que nosotros cobramos pesos. Sí. No importa que está linkeado al dólar, cobramos pesos. Sí. Que te pagan, a veces te pagan tarde, porque sos un productor de gas y el plan gas te lo congelan 3-4 meses. Eso Porque está en el riesgo de la financiación, está en el riesgo está en el precio también, digamos. Está en el lugar. Con lo cual yo creo que entiendo lo que vos decís, pero hablaríamos de eso. Che, acá tenemos los costos muy altos. Ok. No estaríamos hablando de que los dólares, que cosa, que sube, que la banda, que el piso, que ahora esto. Hablaríamos de eso. Mirá, los costos están muy altos. Vamos a dejar acá, Ricardo, la verdad. Quiero hacer una aclaración porque Sí. si vos lo planteas a cualquiera de los economistas profesionales que andan por todas las radios, te dice, este tipo está loco. No, tiene hay sentido, mucha gente que piensa lo que está. Y me pero parece que está buenísimo. así que no es admito que es un cansancio con una situación que ha consumido tanto esfuerzo a los argentinos que es simplemente. No, la verdad que de vuelta, seguiríamos hablando, me están haciendo señas ahí de cortar, porque ya estamos excedidos de tiempo. Agradecerte, Ricardo, sinceramente, sabés que lo pienso, sos medio una rara avis en los líderes del sector de energía, tenés una apertura y una honestidad para hablar que no abunda, ojalá hubiese más de eso para poder enriquecer el debate y que justamente el debate llegue a la superficie. Si hacemos un poco Dínamo también o los espacios que hacemos de energía es para tratar de hacer algún tipo de aporte a esa calidad del debate público sobre energía. La verdad que acá la idea era cruzar un poco de educación, energía, terminamos hablando bien de las condiciones de borde de un proyecto país que tiene que ver con el tipo de cambio de la moneda. La agenda está ahí, o sea, hoy en día la gente quiere saber qué va a pasar con el dólar, veremos qué pasa el domingo en la elección. Así que de mi parte agradecerte, sinceramente un placer como siempre. Muchas gracias a vos, valoro muchísimo lo que haces en EconoJournal, que para el sector y para la discusión. Los paneles de Dínamo me encantan, los escucho tarde o después, pero están muy buenos, así que yo te agradezco a vos haber podido charlar así libremente de cualquier cosa. Agradecido, Ricardo, y como decía Ricardo recién, nos sigan en las redes, nos siguen en Spotify también, a veces vas corriendo, vas en auto, están los capítulos en Dínamo, están ahí, así que nada, nos estamos hablando en cualquier momento, un abrazo, chau chau.